con Monseñor Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo. Monseñor, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Mucho gusto de estar contigo. Monseñor, me gustaría, usted es una persona reflexiva, me gustaría comenzar por esto que acabamos de escuchar al ministro del Interior, porque creo que se confundió un poco la intención de lo que buscaba la Policía Nacional, no ser deliberante, sino más bien promover la paz. ¿Usted qué piensa sobre estas posturas que hablan de una politización de la institución? En primer lugar, yo creo que hay que señalar que la paz es algo que nosotros hoy podemos construir. Tenemos que ser constructores de ese diálogo fraterno para no vivir en permanentes enfrentamientos, angustias y desesperaciones. Todos nosotros, al comienzo de este año, no podemos olvidar las recientes muertes de cerca de 30 hermanos nuestros que fallecieron y que sus familias están llorando la ausencia de ellos. Por eso podemos decir que las autoridades competentes tienen que investigar para ver quiénes son los culpables de este grave deterioro de la vida en nuestra sociedad. Pero por otro lado también la paz, la ansiada paz, tiene que ser desafío para cada uno de nosotros. La paz en mi persona, en las personas, en las familias, en la sociedad. Yo estoy convencido que el pueblo está cansado, agobiado por las promesas incumplidas, yo diría históricamente, que definitivamente tenemos que comprender esa situación. En ese sentido, tenemos que ser conscientes que tenemos un derecho para la protesta, pero también un deber que se exige para respetar también los derechos de los demás. Yo puedo protestar, pero no puedo infligir un derecho que tienen los demás al libre tránsito, al cuidado de la propiedad privada, etcétera. Por eso creo que hay que invocar la paz, pero la paz no solamente es una marcha, y me alegra escuchar que es mejor no hacer esa marcha porque puede entenderse que es una especie de brazo del Estado que está saliendo a las calles. Creo que todos estamos llamados a vivir en esa paz. Bueno, yo digamos, entendí que no es que la policía iba a marchar, sino que la policía estaba promoviendo la marcha, que son dos cosas distintas. Efectivamente, como dice usted, como institución del Estado. ¿Y usted va a participar de la Marcha de la Paz? No, definitivamente aquí en Huancayo, donde estoy, ya tuvimos el 19 de diciembre una marcha por la paz multitudinaria de organizaciones y también de todas las comunidades parroquiales. Pero la marcha es un aliento para que la población busque caminos de paz con justicia. Claro. No es una paz de cementerios, es una paz que supone una lucha constante para buscar salidas a este entrampamiento político, social, económico que vivimos. Y estas salidas solamente se hacen a través de un diálogo con respeto al otro, para que juntos autoridades y miembros de la sociedad busquemos esta salida pacífica que el Perú ansía, que el Perú a gritos está pidiendo, que nos escuchemos, que nos respetemos, que busquemos estas salidas a este entrampamiento que estamos viviendo. Monseñor, ¿y cómo, por decirlo de alguna manera, separar la paja del trigo sobre lo que va a ocurrir mañana? Porque
seamos claros, dentro de estas manifestaciones hay también infiltrados, ¿no? Hay personas que no protestan de manera genuina o digamos, espontánea, sino que buscan generar caos, ¿no? Anarquía, buscan, digamos, que haya alboroto y seguir con actividades irregulares, ¿no? Se conoció que en las protestas de hace menos de un mes, muchas de las manifestaciones habían sido financiadas precisamente por grupos irregulares. Lógico, lamentablemente la vida es una permanente lucha entre aquellos que quieren construir y aquellos que quieren destruir. Es una lucha frontal. Y aquí lo experimentamos en abril del año pasado, aquí en el Valle del Mantaro, con una vehemencia y con una actitud agresiva que yo mismo la experimenté muy de cerca. Entonces, yo creo que aquí está el papel no solamente de la Policía Nacional, sino también de la misma sociedad para ver quién está fomentando el caos, la destrucción de la propiedad privada y aquellos que realmente están expresando el problema del país, porque el problema es real. La pobreza ha crecido, las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y también de la pandemia política y económica están siendo personas afectadas y afectadas gravemente en su dignidad. Pero lo más importante es invocar a una actitud de diálogo y que siempre ajustándose al derecho de las personas, la Policía Nacional, con el apoyo de la misma sociedad, tenemos que no solamente señalar quiénes están en contra del Perú por este caos que puede causarse por esas personas, pero la gran mayoría quiere paz, quiere justicia, quiere que no haya impunidad ante los destrozos que pueda haber y lamentablemente las pérdidas de vida. Y hay que tener en cuenta que esa violencia no lleva a nada, ¿no? O sea, la justicia no se va a conseguir paralizando el transporte o rompiendo o no, afectando a la propiedad pública y privada o lesionando a policías o hiriendo ciudadanos que no quieren manifestarse, ¿no? Así es. Entonces yo creo que hay que mirar al país que está, yo diría, en cuidados intensivos. Y tenemos que cuidarnos unos a otros. Y por eso yo reafirmo, como muchos también, que todos tenemos derecho a la protesta, pero tenemos el deber de respetar los derechos de los demás, el libre tránsito, que es un derecho, yo diría, inalienable de la persona, porque lamentablemente tengo entendido que 3 niños perdieron la vida porque había cortes de carretera y no pudieron llegar al hospital. Esto no puede suceder en el país. Por eso, a través de ustedes, invoco a todo el Perú que nos unamos, que reclamemos, es verdad, porque siempre los pobres son los que más sufren en estas consecuencias. Claro. Monseñor, usted hablaba de la pandemia económica, es verdad, ¿no? Una crisis internacional que nos agobia también a nosotros. Hoy, aquí en la edición matinal de TV Perú Noticias, abordábamos dos temas que a nosotros también nos impactan y lo hemos visto porque los principales afectados en una situación como esta son los pobres, los más pobres, ¿no? El transporte interprovincial, los pasajes altísimos, los alimentos por los cielos, ¿no? De 600 productos, según INEI, el 90% han subido y los que más han subido 100% y no va en relación a lo que sube el sueldo mínimo ni la mayor cantidad de trabajo. Todo lo contrario, hay más desempleo, hay más pobreza. Ahora, ¿cómo alineamos esta expectativa cuando hay demanda insatisfecha? Usted hablaba de brechas que no se cierran nunca, ¿no? ¿Cómo llegamos a ese punto? Porque, caramba, la protesta es entendible, ¿no?
hasta cierto punto es entendible. Esto ya no da para más. Exacto. Y creo que ahí ha tocado Nicolás un punto muy importante. Aquellos que están sufriendo, que son la gran mayoría del Perú en la costa, sierra y selva, ellos son protagonistas de esta protesta, pero ellos son los primeros de no crear el caos o la destrucción. Por eso creo yo que la población en general protesta, pero protesta de manera, yo diría, pacífica, pero eficaz, porque a través del diálogo, de la escucha que las autoridades tienen que hacer, Claro. va a enrumbarse en ese cauce de respeto que todos estamos obligados a realizar. Ayer escuchábamos, por ejemplo, a comerciantes, ¿no?, de mercados de Arequipa decir, bueno, nosotros protestamos en diciembre, ¿no?, y hoy ya no podemos manifestarnos porque necesitamos trabajar, nuestros productos se malogran, nosotros necesitamos llevar pan a nuestros hogares, nosotros necesitamos ingresos, pero sí queremos que las autoridades, decían, ¿no?, reflexionen. O sea, que no sientan ellos que bajan la guardia o bajan los brazos y después todo se vuelve, digamos, el status quo, ¿no? Que las autoridades sean conscientes de que personas que antes protestaban y que hoy no lo hacen por respeto a los otros, por ya no echar más leña al fuego, para evitar el caos o simplemente para tratar de salir de esta crisis, lo hacen, digamos, con una mirada de reojo a que se atiendan sus demandas sociales también. Hay una gran responsabilidad, cómo no, de las autoridades, por más transición que estemos viviendo. Exacto. Y este es el punto que yo también refuerzo. Los más pobres están buscando salidas pacíficas. No pueden protestar porque tienen que trabajar. Y en este sentido, creo que la gran fuerza y la oportunidad que tiene el país es que los más pobres exijan justicia, pero con una actitud de trabajo y que las autoridades estén a la altura de las circunstancias. Y que no se sientan nuevamente pues utilizados, paseados, como se dice coloquialmente, ¿no? Que se les echa tierrita pues a sus demandas y acá no pasó nada y todo vuelve a lo mismo y estamos en este tema cíclico. Yo quiero terminar, monseñor, pidiéndole una reflexión. Hace tan solo 10 días nos dábamos un abrazo, nos deseábamos paz, unión familiar, ¿no? Hace 3 días nos deseábamos salud, nos deseábamos prosperidad y hoy probablemente o mañana estemos enfrascados en un conflicto, ya no solamente, digamos, físico, de violencia, sino de ideas, ¿no? Usted hablaba muy bien del diálogo, es la única forma de volver a esta etapa anterior, ¿no?, de los últimos días de diciembre, a buscar entendimientos y que finalmente no quede en retórica lo que nos dijimos por fiestas, ¿no? Sí. Y yo creo que lo más importante en este momento, Nicolás, es reconocer que estamos viviendo unas sombras muy fuertes en un Perú enfrentado. Decíamos feliz año nuevo y lo decíamos de corazón, creo que todos lo decimos, pero hay que pasar del dicho al hecho, porque si no somos incoherentes. Decimos una cosa y no hacemos lo otro. Y por tanto tenemos que ser conscientes que los cambios para bien no son rápidos, pero sí la unión de la familia peruana en este momento, reconociéndonos cada uno de nosotros diversos en culturas, en razas, incluso en cuestión de religiosidad. Pero todos unidos porque somos peruanos y peruanas y lloramos y sufrimos con aquellos que están pasándolo no solamente mal, sino que lloran las muertes de sus hermanos, muertes por el hambre, por la falta de trabajo. Y hay que escuchar a los más pobres porque ellos necesitan de ese trabajo digno para poder sobrevivir. Pero lo más importante es comprender
necesitamos ser amables, de compadecernos del que sufre Correcto, empáticos. y señalar claramente a aquellos que están convencidos que la violencia va a solucionar los problemas. Y ahí todos tenemos que estar atentos, Correcto. porque no podemos permitir que el Perú se desangre, que el Perú viva angustias, porque ya llevamos tiempos largos de angustia y de zozobra. Queremos que todos seamos instrumentos de paz, como dice San Francisco de Asís. Muchas gracias, monseñor, nuevamente. Monseñor Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, estuvo aquí en la edición matinal de TV Perú Noticias. 7:42.